Bueno, raza, pues ahora sí el cofre de ala negra. Como te das cuenta, este es el número ¡Qué buen servicio! para abrirlo. Free to play, ahí salió un legendario. Recuerde que yo ya tengo los números más o menos contemplados y hago este video para si tienes 25, tienes 100 cofres o free to play. Ya habíamos dicho en el video, también es para jugadores de paga. La verdad, las cosas como son. Claramente, pues los cofres que se tienen ahorita pues son más de 1000. Claramente no tenemos free to play, porque un free to play puede tener 100, 200. Entonces guárdelos y te le vamos a decir la forma de abrirlo. Ya tenemos el número que es el 25. Ahorita le vamos a decir de paga. Recuerden que el difícil de estos cofres viene siendo el ojo radiante. Creo que es muy obvio que sí. Ahorita más o menos contamos con una cantidad de materiales de ojos y te la vamos a decir la armadura que podemos subir. Entonces ahorita si tiene una gran cantidad de legendarios, bro, ¿no? Que tiene más o menos 25. Entonces a partir de ahí vamos a tomarle una captura a esta vaina para tener contemplado la cantidad, el antes y el después, porque es necesario, como les digo en los videos, de los ultra raros mayormente, porque es complicado, bro. ¡Diablos, señorita! Bueno, creo que no se pasó la imagen. A ver qué pasó. Ok, vamos a pasar la imagen para acá, bro. Aguántame un ratito. ¿Qué quiere pasar, carnal? A ver ahí. Dime tu secreto. Ahí está. Esta ya se pasó, brother. Así que vamos a ponerle acá. Que ya teníamos otro material que viene siendo más o menos 25 ojos radiantes. Uno en épico, uno en azul y dos en común, ¿no? Que pues esta armadura aquí nos vamos al equipo para eventos y pues se puede conseguir esta armadura, esta ojo radiante, pues que es muy buena para esas trampas micheadas. El talón dragón, para ataque de caballería, y iris de dragón ya depende de cada quien. La mordedura de dragón ya depende, bro. Pero mayormente estas dos son las que utilizan, el talón de dragón y el puño de dragón, bro. Ya si quieres hacer la otra, pues ya depende de ti, pero lo más recomendado es el puño de dragón para el ataque de caballería y el talón dragón para esa armadura micheada, para esa armadura de trampa rally. Ok, necesitamos los materiales, como te digo, el ojo. Y pues un número también para los pay to win viene siendo el 100, bro. El 100 siempre te va a dar, quiero que tengas en claro, siempre te va a dar ojos radiantes en azul, en épicos, en verde, en dorado, ¿no? Legendario, tiene otro en azul. Este número siempre te va a dar, bro, sea como sea, y si tienes más suerte que yo, pues te va a soltar hasta épicos, hasta legendarios. Entonces, estos videos, como te digo, son para los dos. Claramente el pay to win no va a tener tanta suerte, pues, con el 100, porque no va a tener tantas cofres. Bueno, el número bajo para esto viene siendo el 25. Como te digo, siempre va a soltar ojitos. Puede que tú tengas un número bajo, pero yo esta es la manera que utilizo este número. Claramente este número se ha utilizado en más cofres, porque es un número pues que siempre va a dar, bro, siempre va a dar. Ya lo tengo contemplado yo. El 15 irás tú. También, bro. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pero a veces falla el 15, pero te va a estar soltando, pues. Creo que tengas eso en claro. También doy el 15, que podrías combinarlo con el 25, claramente.
Pero yo le he dado mucho 25 varias veces y me suelta así como te digo, épicos o legendarios, bro. Entonces, cálale así también, cálale así. Le ha calado sí yo también. Pero es lo que te digo, pues es lo que te digo. No me gusta el 15 casi. Pero si lo tiene, puede hacer esto. El 25, bro. Sinceramente me quedo con ese número. Si te suelta una vez, dale otra vez, bro. Ahí está, soltó uno, pero ahí está soltando, pues. Ha soltado legendarios de esta manera, bro. Sinceramente, bro. Aquí no andaba mintiendo. Electro verde. Pero así quieres arriesgarte con el 15, pues ya tu pedo, güey. Pero el 25 siempre va a soltar azules, épicos, hasta legendario, bro. Y raro, ¿no? Otro. Soltó 3. Y pues, esa es la manera, carnal. Esa es la manera de conseguir ojos con ese número bajo. Entonces conseguimos más o menos, vamos a ir al armario, la fusión de materiales. Vamos a darle aquí. Ok. Ok. Y tenemos ahora, más o menos conseguimos un legendario. Dos épicos. Es difícil quiero que tengan en cuenta. Y ninguno en azul y uno en común, bro. Eso es lo que se consiguió, carnal. Mayormente. Perdón. Legendario, dos épicos. Sí, más o menos. Más o menos, bro. Recuerda que pues el número bajo 25 y podría irte hasta mejor con el 25 que a veces pues, con el 100, bro. Pero es el riesgo de tomar, bro. Yo la verdad, por ejemplo, si tuviera más o menos unos 200 cofres, no lo abriría los dos de 100. Si tuviera 300 cofres o 200, no lo abro de 100 en 100. Lo abriría en 25-25, sinceramente, o 15-25, y así no me suelta nada al 15, pero de 25-25-25-25, como te diste cuenta, pues. Ese es el número que yo utilizo para conseguir esos ojos para la armadura de la negra si tú la estás subiendo, ¿no? Ah, que te voy a comprar 400 cofres, dices tú. Pues dale uno de a 100, dos de a 100 y lo demás de 25. Si te sale bien el de 100, pues dale, güey. ¿No? Esa es la idea, pues. Esa es la idea de que digas tú, no, pues, güey, yo, pues tengo 400 cofres, voy a comprar el paquete este de 400 o el cupón doble, pues si compras 800 cofres o 400, pues abre dos de a 100. Y si te ve que te salió bien, pues no te salió bien, pues le das 25, ¿me entiendes? Así es la idea, pues. Y ya a ver si te está soltando el 15 y le das de repente y te suelta bien el 15, pues si le das, no nos repite. Y así de eso se trata, ver estos videos. Darle un consejo para mejorar rápidamente, ¿no? Y pues para todo tenemos número, bro, y el 25 es un número que pues en casi todos los cofres te da, pero muchas veces no lo sabes tú y te tengo que decir, o te dice otro vato, y como te digo, nada, pues tienes suerte, no, güey, pues que si le das repetidamente a ver si te suelta hasta algún legendario más épico, pues. Gracias por ver este video, ya sabes, a tu vez suscríbete en otro video y adiós, raza, ánimo.